Bueno, comenzamos entonces a ver un poco más en profundidad el uso del aplicativo Excel. Esto es parte de la actividad que tenían que realizar, en el que se registraría el peso, la talla de los pacientes y a partir del coeficiente determinar si se encuentra con bajo peso, si su peso es normal o si estuviera con sobrepeso. Primero que nada, el coeficiente, como dijimos, lo primero que vamos a poner es el signo igual, y para hallar el coeficiente es el peso sobre la talla elevado al cuadrado, el peso, ¿sí? Dividido, decíamos, lo que hacemos es, en principio vamos a considerar tan solo, en el caso de la situación 1, consideraremos con bajo peso o normal, y en la situación 2 consideraremos bajo peso, normal y sobrepeso. Pero todo comienza, como decía, con calcular el coeficiente. Para calcular el coeficiente decimos que es el peso dividido la talla al cuadrado, o lo que es lo mismo, a la misma celda multiplicarla por sí misma. Eso me arroja un valor al cual podemos reducirle la cantidad de decimales. Para eso venimos a la pestaña de inicio. Tenemos dentro del área de número dos opciones para aumentar decimales o para disminuir decimales. En este caso lo disminuimos a quedarnos solo con 2. Entonces, acá lo que hice fue la dirección de celda donde está el peso dividido la celda o la dirección de celda donde está la talla multiplicada por sí mismo para elevarlo al cuadrado. Otra alternativa es hacer uso de la fórmula de potencia, es decir, el peso dividido, y usamos la fórmula de potencia, ¿sí? La fórmula de potencia, donde nos pide un número, ¿sí? En este caso es cuando hablamos de número estamos hablando de la dirección de celda donde se encuentra ese valor, ¿sí? Y luego el segundo parámetro es el número al cual estamos elevando dicho valor en esa dirección de celda. En este caso 2, porque estamos buscando el valor elevado al cuadrado, digo. Bien, entonces para la situación 1 dijimos que íbamos a hacer uso de una fórmula a fin de obtener como texto que se encuentra en una situación normal o de bajo peso, y para eso nos valemos de la fórmula SI. Analizamos el coeficiente y si este coeficiente se encuentra por debajo de 18, diríamos que si está por debajo de 18 tiene bajo peso. Como texto irá encerrado entre comillas. En caso contrario, es decir, si no se cumple la condición, estamos hablando de un paciente en situación de peso normal. La fórmula SI hablamos que tiene 3 parámetros. El primer parámetro es la condición o prueba lógica, el segundo parámetro es el valor si verdadero, es decir, cuando se cumple la condición, y el tercer y último parámetro, el valor si falso, esto es cuando no se cumple la condición. Ahora, en este caso pregunté por debajo de 18, pero también podría preguntar por sobre 18, es decir, que podría también usar la fórmula SI. Ahora, preguntarme si el coeficiente es mayor o igual que 18,
estoy diciendo que es un paciente, ahora al revés, lo que voy a mostrar, no el orden de los parámetros. Si es mayor o igual a 18, diré que es un paciente de peso normal. Caso contrario, es decir, si no se cumple la condición, lo que estoy diciendo es que el paciente tiene bajo peso. Bajo peso. ¿Sí? Entonces, es indistinto la manera en que preguntamos, queda siempre a criterio de cómo armamos la fórmula. De todos modos, el orden de los parámetros nunca se va a ver alterado, si lo que podamos mostrar. Como estoy preguntando si es mayor a 18, el resultado positivo es que es normal y el resultado por negativo de mi pregunta es que es bajo peso. En cambio, cuando pregunto por el valor menor, el positivo es bajo peso y el negativo, es decir, cuando no cumplo la condición, hablamos de un paciente normal. Ahora, en la situación 2 vamos a cortar de la siguiente manera nuestros intervalos: por debajo de 18 y por sobre 24. Entonces, volvemos a aplicar la fórmula SI, volvemos a considerar el coeficiente y vamos a preguntarnos siempre por los extremos. Tenemos 3 intervalos: menor a 18, entre 18 y 24 y mayor a 24. Este intervalo del centro, el de entre 18 y 24, lo vamos a dejar por descarte. No voy a preguntar por ese intervalo porque tendría que hacer uso de la fórmula I y ya haría más complejo, más largo mi fórmula. Entonces me pregunto por los extremos. Vamos a comenzar en orden, por lo que me voy a preguntar primeramente por las menores a 18. Si es menor a 18, es un paciente que tiene bajo peso. Ahora, si no es menor que 18, tengo que volver a preguntarme porque no puedo estar seguro de si está entre 18 y 24 o si es mayor a 24. Entonces vuelvo a preguntarme, es decir, hago uso otra vez de la fórmula SI, del coeficiente, y me pregunto si este coeficiente es mayor que 24. Si es mayor que 24, es un paciente que tiene sobrepeso. Pero si no es de bajo peso ni tiene sobrepeso, evidentemente cayó en el intervalo del medio, es decir, que de acuerdo a su peso, este paciente es normal. Cerramos dos paréntesis porque se abrieron dos. Entonces, aquí pregunté primeramente por el intervalo menor, para por último preguntar por el intervalo mayor. El orden en realidad es indistinto. Vamos a hacerlo al revés ahora. Igual si, abro paréntesis, analizo su coeficiente y digo, si este coeficiente es mayor que 24, si es mayor que 24, decimos que tiene sobrepeso. No puedo estar seguro si es normal o si es bajo peso, entonces vuelvo a preguntarme. Y ahora pregunto por el extremo menor. Digo si este coeficiente es menor que 18, y si es menor que 18 estaré diciendo que es de bajo peso. Pero si no es de sobrepeso ni es de bajo peso, evidentemente en cuanto a su peso es un paciente normal. Y vuelvo a cerrar dos paréntesis, ¿sí? Entonces, es indistinto si comienzo preguntándome por el primer extremo o si por el último extremo. Da exactamente lo mismo. Lo que debo evitar preguntarme es por el intervalo central. En este caso, valores comprendidos entre 18 y 24. Ahora, como en una planilla yo puedo tener muchos datos, no voy a recorrer la planilla cuando se me solicitan los datos de un paciente. Para evitar ese problema, Excel nos provee de fórmulas para la búsqueda de esa información a partir de que yo le doy un dato a nuestra fórmula o a la fórmula.
Una de las variantes para buscar es la de buscar en matriz, que es la primera que vamos a ver. Para lo cual, lo primero que hacemos es poner el signo igual y luego la palabra buscar. El primer parámetro, cualquiera sea la variante de buscar, ya sea buscar en matriz, buscar en columnas, buscar en vertical, buscar en horizontal, el primer parámetro, decía, es el valor buscado. Y el valor buscado es una dirección de celda vacía. Es decir, cuando voy a poner la dirección de celda, debo imaginarme que arriba no tengo absolutamente nada. No existen datos. Decía entonces, mi primer parámetro es el valor buscado, dirección de celda vacía. Punto y coma. Ahora sí, recuerdo que tengo datos. Y lo que viene ahora es una matriz formada por dos letras, donde la primera letra tiene relación con lo que yo le doy como valor buscado. Es decir, ¿qué voy a poner acá de acuerdo al título que tengo a la izquierda? Un número de paciente. Los números de paciente yo lo encuentro en la columna B. Por lo tanto, la primera letra es B. Y la segunda letra es lo que quiero mostrar. De acuerdo al título que tengo a la izquierda, pretendo mostrar el apellido y nombre. Y eso lo tengo en la columna C. Por eso pongo columna C y cierro paréntesis. Ese numeral n/a que aparece como mensaje de Excel, en realidad no es un error, es simplemente eso, un mensaje. Me está diciendo que ahí tengo una fórmula que está referenciando a otra celda y que en esa otra celda tendría que haber un número, pero en esa otra celda no hay ningún número. Veamos luego cómo se soluciona eso. Ahora usemos la misma fórmula, igual buscar, pero para obtener la situación 1 en este caso. Para lo cual el valor buscado no cambia, sigue siendo la misma dirección de celda que antes establecí como valor buscado. Y si el valor buscado no cambia, entonces la primera letra de la matriz tampoco va a cambiar, va a seguir siendo B. Y la segunda letra sí va a cambiar, porque yo ahora pretendo mostrar la situación 1 y eso se encuentra en la columna G. Entonces, letra G. Bien, entonces, si nos fijamos en la barra de fórmula, aquí, veremos que lo único que cambia entre una y otra fórmula es la segunda letra. Por más que yo aquí pretendiera obtener la situación 2, sería igual buscar, abro paréntesis, el valor buscado no va a cambiar, la primera letra tampoco va a cambiar, lo único que va a cambiar es la segunda letra, que ahora será H, porque busco la situación 2. Entonces me pongo al principio, voy otra vez a la barra de direcciones y lo único que cambia, decíamos, es la última letra. Bien, esto no es un error. Decía que hacen referencia a una celda y esa celda está vacía por ahora. Le ponemos un número, presionamos Enter y el resultado es los datos que se corresponden, con el número de paciente 3. Bueno, esta es entonces la fórmula sí y nuestra primer variante de buscar, la fórmula buscar en matriz.